Imayna llaqtamasis imaynaka kusankichis allin p'unchay kachunqankunapaq. Kunandia kay canalniman kutimuni. Kunandia qhawarikusun Sabia Andinata Wataymanta. Imaynatachus takikunkanku unay chayta qhawarisun. Takinqanku a los bosques yumi interno chay takiyta takiranqanku. Entonces qhawarikusun chayta imaynatachus sonqonchis sientenqa takiyta chayta. Chantapis saludaymunani suscriptor saludamuan Andrés Marcelo Medina nisqa chaytapis saludani allin p'unchay kachunqankunapaq Andrés chantapis saludani k'ala suscriptoresta mana rikukunchis sutisnin porque paykuna munankuchis rikukunanta pero igual wiñasanchis sumaqta astawan wiñananchis tiyan apurallata récord Guinness cumplisunman sumaqcha kanman chayqa Boliviapaq sumaq kanman chay qankuna yachankichis entonces qankunaman dependen wiñananchis kay canalpi entonces apurakhamuychis ama qhipakuychischu kaypi nuqa suyasaykichis mahamunkichis chayqa waqasaq sapa dia mana nuqalli turiarikusaykichis pero munayman hina apurallata wiñasunman sumaqcha kanman chanta sumaq grupusninchis apoyamusunman canalesninman porque mana sapay rini chayqa mana uksitu mana kusachu pero si k'altunchis risunman chayri cosa kanman entonces apurakamuychis ya. Hola gente de YouTube, hoy vamos a reaccionar a Sabia Andina, vamos a reaccionar sus temas antiguos porque según me han estado comentando que Sabia Andina ahora ya es proyección. Entonces también vamos a ir reaccionando las canciones contemporáneas de ahora también. Y también quiero dar gracias a todos los suscriptores que se han suscrito, estamos creciendo bien. Sería bueno batir un récord Guinness que yo decía hace rato, si nos suscribimos y eso sería una cosa más para Bolivia. Depende de ustedes el que este canal crezca rápido. Así es que vengan rápido, suscríbanse, den like, comenten, compartan, opinen, no se queden callados. Comenten todo lo que saben de Sabia Andina. En sí, me gustaría que hagan eso. Porque yo lo que sé, lo poco que sé, les estoy comentando. Y ya saben que lo que yo recuerdo de mi infancia, de todo eso, hasta casi los 16, 19 años, les voy a comentar. Entonces, también decirles, muchos no me conocen, voy a presentarme otra vez, o va a ser una forma de presentarme todos los días en todos los videos para que sepan. Mi nombre es Nancy Magali Acevedo Inca, yo he nacido en Cami, provincia Yopaya de Cochabamba. Tengo yo raíces potosinas por parte de mis padres, ambos son potosinos. Mi madre es de Pocuata, mi padre es de Yayagua. Sus padres son de mi padre de Panacachi y de mi madre de Pocuata. Entonces sé mucho de música, ya les comentaré más adelante, poco a poco iré recordando cosas cada vez que reaccione a algunos vídeos, pero así vamos a ir conociéndonos todos. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar a reaccionar a Sabia Andina, a los bosques yumi interno. Ahí con el charanguito, ¿no? La punteada. Si se dan cuenta en este concierto, no hay cosas modernas, todo es autóctono, todo es típico de nuestra tierra. Aún se puede decir que es un folclore muy puro. Eso no significa que el folclore ahora, hoy en día, que está ya mezclado con equipos de la actualidad, o sea, tanto como baterías, órganos, no sé, timbales, bombos de percusión o lo que hayan
aumentado y también han crecido esto es un quinteto, ahora han crecido también en el grupo, en los miembros del grupo. Lo que quiero es que aprecien cómo antes ellos empezaron. Los ponchos, los típicos ponchos de cada grupo, también de los carcas, los que ponen los aguatiñas también utilizan. Calamarca no, Calamarca tiene su vestimenta típico, pero también es típica. No llevan ponchos, pero en su ropa es típica de La Paz, porque son de los bordados, tejidos son de La Paz, porque cada zona el bordado es diferente. Los telares son, ¿cómo les puedo decir? Los aguayos, todo eso en los telares se hace, pero las figuras son diferentes. También decir que antes no se ponían ponchos, antes se ponían, como decir, trajes, porque no estaba bien visto ponerse ponchos ni nada eso. Eso yo me acuerdo porque cuando llegaron los grupos folclóricos a CAMI, a la cooperativa CAMI, mi madre a un principio les apoyaba a mis hermanos a que practicaran a tocar y todo eso, porque mi padre también tocaba el gualaichito bien, pero no sé qué pasó, de repente cambió mi madre, no quería porque me parece que tenían, que a los cantantes no les veían bien para entonces, aparte también era una vida muy sacrificada que ellos llevaban porque para entonces no cantaban así en teatros ni en nada, simplemente iban a los centros mineros, es donde más se les apoyaba a los grupos folclóricos, porque no se les veía bien en la clase media, digamos, no estaba tan aceptado. Entonces, y además me parece que en esa época el gobierno tampoco no les agarraban porque me parece que hacían músicas de protesta. Entonces yo esto es lo que les cuento, es lo que mi madre les decía a mis hermanos porque no querían, porque mi madre decía, les van a agarrar si van a hacer música así, ¿no? Pero y es por eso que mis hermanos dejaron de hacer música. Sí incursionaron otras personas de ahí de la zona en la música de la época de mi hermano y hasta hoy en día pues están tocando. Yo he visto ahora que en Facebook he ido viendo, están tocando. Ya les enseñaré poco a poco. Más adelante haré un vídeo así para que conozcan dónde he nacido y todo eso. Vamos a continuar. Qankunapish llaqtamasis yachankichis, imaynachus kay qallarinku mana ñawpaq kaqchu ni imapis, kay puro autóctono, bombos, guitarra, charango, segunda guitarra, kay zampoña y la voz, ¿sí? De primera voz, chaylla kaq. Kaqa quinteto, ñawpaq y eso kinsalla tawalla takikanku. Noqa nisarqani mamay hermanos ni qallariktin takimamunaqchu porque nik mana kusachu takinaqa mana munaqchu ima imaraykuchus chay época mana sumaq rikusqachu kaq artista mana profesión hinachu kaq entonces mamunaqchu además viajananku pa mamayta mamunaqchu entonces chayraykush ma hermanos ni musicata sagarpapunku, entonces pero amigos nin hermanos nipata kunankama tokanku llaqtaypi entonces rikuchisaykichis hasta ñawpaqpi huk videopi entonces qhawarikunallapuni. Los bosques yo me interno a echar mis penas llorar y los bosques me contestan lo que has hecho estas palabras y los bosques me contestan lo que has hecho estas palabras. Amigos, ayúdanos, ay como quiero desde el bien y el mal que me has hecho
De rato en rato me toco el pecho, la herida me sabe más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te adoro más, en la distancia te adoro más. Kaytakiqa mineruspaq kusakaq waqarikuq kanku, chay pichaqkun kanku kokata chaypi uyarikuq kanku, huk grupupi hina uyarikuq kanku kay takiyta papasuymi ñuqa yuyarikuni porque papasuy minapi trabajanchari, entonces chayta yuyarikuni, papasuy más que todo yuyarichiwan kay takiykunasqa porque paykunaqa tukaq kanku, centro minerosman riq kanku, Maca Millamanchu waq lugaresman siglo XX La Paz laduman, Oruro laduman, porque wakinkunaqa kay artistasmantaqa mayormente minerospa wawankuna chanta Norte Potosí raíces ninku chay ladumanta, entonces chayraykus mineros sumaq takiq kanku kay takiy al menos chaypi creakurqa chaypaq, entonces qankuna yachankichik mineros al menos yachankichik imaynatachus uyarikuq kaq ñawpaq minaspi. Gente de YouTube, lo que quiero decir que esta canción más que todo es de sufrimiento, de dolor. Los mineros antes se reunían a la hora del picheo, que es para mascar la coca para la jornada, para continuar la jornada, eso del mediodía, así salían después a comer, así, salían y empezaban entre amigos así a escuchar y es como sentir dolor en el pecho, como dicen, ¿no? Es como a mí al menos me transmite eso, el recordar a mi padre, me lleva a eso de las minas, me lleva a recordar todo lo que he vivido con mi familia cuando yo vivía en las minas. Es muy sacrificado y los mineros les gusta este tipo de músicas, más que todo lo oían muchísimo en esa época. Vamos a seguir escuchando. Ahí mira, la gente está cantando. Olvidarte jamás, jamás. La puerta Benita. Ese es ya otro tema, pero vamos a continuar ver. Por allá, Benita. Las patitas ahí, ¿ves? Ese sonido es inconfundible. El bombo igual. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. Ando mi beso te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos no. Man, sumaktachu takini, pero yuyarikuni. Las punteaditas. ¿Alguna vez se han fijado a los que tocan guitarra, charango? Las uñas de esta mano derecha son más largas. Y de la mano izquierda no tienen uñas. Porque al pisar la guitarra, al hacer las notas, si hay uña puede interrumpir en la otra cuerda y puede ser la pisada para tocar las notas sería malo. Entonces en estas más o menos no tienen uñas, pero en estas sí. Depende a otros que tienen la uña de pequeña, o sea, en el dedo pequeño lo tienen largo y en el dedo mayor también lo tienen largo. Y otros lo tienen en todo. Depende
cómo sea su sistema o el método que ellos han aprendido a tocar, porque no todos tocan igual. Otros tienen su técnica, cada uno aprende, entonces eso, alguna vez si se fijan, los artistas son así. Qankunapish llaqtamansi yachayankichis, si kay pitch tocan charango, guitarraqa makisninpi kay paña makipi sillusnin hatuchis, kay waq makipiri mana, porque guitarra kay manguta notas pisana sarunankupaqqa sillus kanman chay waq tonada, entonces lluqsimun, entonces makursachu kanman. Entonces, a ver, qhawankichis ñawpaq, o si no qankuna riqsinkichis pitapish tokaqta qhawankichis hina. Kay huch'uy dedonpi sillu, kay hatun dedonpi sillu, o si no q'altunpi. Qhawarina. Que no, Contigo ya no, con otras sí, con otras sí, con vos no. Sí, con vos no. Ya, chay kamalla kachun porque takiy munasanku ya k'alanchituta chayta waq día qhawasun. Kunan día kaypi tukukun kay video. Entonces qankuna ima piensankichis kay takiymanta, ima piensankichis imaynatachu tokasqanta, wakinkuna qankuna qhawamusankichis yachankichis tokay chayri, ari nimuychis hina ya rasunniyki tiyan, mana rasunniyki kanchu nispa qillqamuychis, ama ch'inkaychischu, imarayku ch'inkankichis. Qillqamuychis tukuy ima qampis qhawasawanki chaypi usqay qillqamuy, ama ch'inkaychu. Entonces, kay kamalla kachun. Gente de YouTube, hasta aquí hemos reaccionado 2 temas de Sabia Andina. Ahora ya iba a salir otro tema, el Hualacalanchito, eso es otra canción también. No sé si les ha gustado la reacción, si alguien que sabe tocar algún instrumento, ya sea instrumento de cuerda, ya sea la guitarra o el charango, si lo que he dicho ustedes coinciden con lo que saben, o sea, con lo que he dicho de la mano y tal, si estoy en lo correcta, digan sí, estás en lo correcta o no estás en lo correcta. Yo lo que me acuerdo de mis hermanos voy contando, lo que he vivido con mis hermanos, lo que me contaba mi madre, todo lo que, eso les estoy contando, les estoy transmitiendo. Yo no sé todo de los artistas, sé algo, pero si ustedes saben, me gustaría que me ayuden comentando todo lo que saben de Sabia Andina. Ya luego reaccionaremos a proyección, porque yo sé que no sé qué fue el motivo para que cambien el nombre o no sé, pero sé que ahora es proyección. Entonces, más adelante ya reaccionaremos. Quizás suba otro vídeo, no lo sé. Si voy a subir otro vídeo va a ser a un cantante que no conocemos, porque ese es el motivo de este canal, de, de activar a cantantes que no conocemos, que están intentando salir, y entonces tenemos que intentar hacer crecer porque nuestro folclore no tiene que morir, porque tanto en Argentina como en otros lugares su cultura así folclórica ha ido desapareciendo. Han tardado, no sé si 20 o 30 años, no lo sé, según yo lo sé, que no había ya tantos cantantes folclóricos, pero están apareciendo gracias al folclore boliviano. Entonces nosotros no tenemos que dejar que se pierda. Hay muchos cantantes, muchos charanguistas, guitarristas que están saliendo de Bolivia, pero necesitan apoyo y tenemos que apoyar. Entonces ya veré a qué artista encuentro una artista nueva, entonces les presentaré. Si ustedes conocen a ese artista, pues me gustaría que comenten. Bueno, sin más que decir, yo me despido de ustedes, que tengan un buen día. Aquí ya es de noche, ya es casi las 10:30 de la noche, pero me gusta lo que estoy haciendo, espero que a ustedes también, y hasta pronto. Allin p'unchay kachun qankunapaq llaqtamasis.